Marilyn Hammond se despertó, como de costumbre, 15 minutos antes de que sonara el despertador. El sol del amanecer apenas se colaba por las rendijas de las persianas, rayando el suelo de la cocina con franjas doradas. Se ajustó el delantal inmaculadamente planchado, blanco, con un pequeño dibujo de acianos, regalo de su hermana las pasadas Navidades, y encendió la cafetera con un movimiento familiar. Comenzó el ritual matutino, perfeccionado a lo largo de 20 años de matrimonio. Sacar 2 tazas del estante superior, una blanca con borde dorado para ella y otra azul marino para Ted. Comprobar la temperatura de la leche antes de añadirla al café. Poner 3 rodajas de limón en el plato. Ted siempre arrugaba la nariz y había más o menos. Marilyn dispuso los botes de mermelada sobre la mesa. Albaricoque para ella, frambuesa para su marido. Solían compartir uno, pero en los últimos años cada uno había desarrollado sus propias preferencias, como sus propias toallas en el baño y estantes separados en el frigorífico. ¿Cuándo empezó? Tal vez hace 3 años, cuando Ted abrió un cuarto taller de reparación de coches y empezó a salir hasta tarde. ¿O antes de eso? Sacó croissants frescos del horno. Los había comprado ayer en esa panadería francesa que habían abierto una vez con Ted. Ahora él la llamaba Daddy y prefería las tostadas. Las manecillas del reloj marcaban las 7:30 cuando Ted apareció en la cocina. Inusualmente temprano. Normalmente no bajaba hasta las 8, quejándose de su apretada agenda. Su cabello rubio claro, siempre impecablemente peinado, se erizaba hoy en rebeldes remolinos. Tenía sombras bajo los ojos, y sus dedos frotaban nerviosos el teléfono. «Buenos días», Marilyn le puso una taza de café delante. Ted murmuró algo inaudible, sin apartar los ojos de la pantalla. Su chaqueta, normalmente perfectamente planchada, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Estoy pensando en ir a la casa de campo este fin de semana», pronunció Marilyn sirviendo té. «Hay que podar las rosas de la abuela antes de...» El tintineo de la vajilla rota la interrumpió a medias. El té caliente se esparcía por el mantel y goteaba por el suelo. Ted se levantó de un salto, derribando una silla. «¿Dacha?» Su voz se convirtió en un graznido. «¡Rápido, dame la dacha!» Marilyn se quedó paralizada con la tetera en las manos. En 20 años de matrimonio nunca había visto a su marido así. Su rostro se había puesto morado. Una vena se le había hinchado en el cuello. «¿Qué significa renunciar a la dacha?» Puso lentamente la tetera. «Es una herencia de la abuela Ágata». «Me importa un bledo tu abuela». Ted golpeó la mesa con el puño. El tarro de mermelada rebotó y rodó hasta el borde. El rostro de la abuela Ágata pasó ante los ojos de Marilyn, arrugado, amable, con un brillo socarrón en la mirada. «Cuida de esta casa, niña», dijo entonces, entregándole las llaves a su nieta. «La historia de nuestra familia vive aquí. Te la lego porque solo tú comprenderás su alma». Entonces, 10 años atrás, Ted solo se había reído. La vieja está mal de la cabeza con su charla sobre el alma de la casa. Pero la casa estaba registrada a nombre de Marilyn, y él perdió rápidamente el interés por ella, llamándola el viejo granero. «Esta es mi casa», dijo Marilyn en voz baja pero con firmeza. «No está en venta». «Te arrepentirás», siseó Tad. Sus dedos volvieron a agarrar el teléfono y los nudillos se le pusieron blancos. Muchísimo. Salió de la cocina dando un portazo que hizo sonar el cristal. Marilyn se hundió lentamente en una silla. Algo le decía que aquello no había hecho más que empezar. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer confusa de mediana edad con un delantal color aciano. ¿Quién iba a pensar que un simple desayuno podía cambiar una vida? Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de su hermana. «No te vas a creer a quién vi ayer en la puerta del centro comercial». Marilyn cerró los ojos. De algún modo, sentía que muy pronto se lo creería todo. La casa estaba inusualmente tranquila. Después del escándalo de la mañana, Ted no apareció. Solo envió un breve mensaje. «Me voy a Chicago. Vuelvo en 3 días». Como de costumbre, ninguna explicación. Marilyn estaba sentada en el despacho que compartían, revisando distraídamente los papeles de la mesa de su marido. Nunca lo había hecho. La confianza era una regla tácita de su matrimonio. Pero hoy, después del desayuno, algo se había roto, como un espejo que se resquebraja y distorsiona el reflejo familiar de sus vidas. Facturas de la tintorería de los últimos 3 meses. Camisas, trajes, alguna corbata de seda de la que nunca había oído hablar. Perfume nuevo. Ted siempre había usado solo Hermes.
Decía que no reconocía otras fragancias, recibos de restaurantes, todos de una nueva zona de la ciudad a la que nunca habían viajado juntos. Demasiado llamativo, su marido arrugó la nariz ante su sugerencia. El teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. Llama urgentemente. ¿Recuerdas a Clarice Porter? La voz de la hermana sonaba emocionada. Vio a Ted ayer en el Golden Lotus, con una chica, muy joven. Dice que eran muy cercanos. Marilyn recordó el Loto Dorado, uno de esos restaurantes lujosos a los que Ted se negaba a ir. Entre las facturas de la mesa había un cheque de allí, suficiente para vivir una semana. Abrió el portátil de su marido. La contraseña no había cambiado. La fecha de su boda. ¡Qué ironía! El historial del navegador sugería consultas recientes. Aspirantes a actrices en Nueva York. Agencias de talentos. Fotos de Abigail Montgomery. Abigail Montgomery. 24 años, si el perfil es creíble. Pelo castaño largo, enormes ojos marrones, labios que Angelina Jolie envidiaría. Actriz en ciernes, 3 cameos en películas de bajo presupuesto. Sueña con el gran escenario. Ama el yoga, los restaurantes veganos y... Loto Dorado. Fotos de audiciones recientes, etiquetadas, apoyadas por TH, las iniciales del marido. Selfies en restaurantes caros. Un Porsche nuevo, exactamente igual al que Ted estaba mirando hace un mes, pero luego dijo que cambió de opinión. Un anillo de zafiro, una réplica del que su abuela Ágata le había regalado una vez. La puerta principal se cerró de golpe. Ted volvía a casa. Sus pasos en las escaleras, siempre seguros, sonaban diferentes ahora. Se quedó inmóvil en la puerta del estudio cuando vio a su mujer en el escritorio. El perfil de Abigail aún brillaba en la pantalla del portátil. Iba a decírtelo, empezó, pero con cierta vacilación. ¿Cuándo? ¿Después de darte la casa de verano? A Marilyn le sorprendió la tranquilidad de su voz. Ella es especial. Ted se hundió en una silla. Joven, con talento. Necesita una casa donde pueda ensayar en paz, prepararse para sus papeles. ¿Y has decidido darle la casa de mi abuela? ¡Jesús, Marilyn! Agitó las manos irritado. ¿Qué más da? ¿La de tu abuela? ¿La de mi abuela? Es solo una casa vieja que necesita reparaciones. Y Abigail es una futura estrella. ¿Has visto fotos de ella, verdad? Las veo, asintió Marilyn. También veo el anillo. Se parece al de la abuela. Oh, eso... desvió la mirada. Solo una coincidencia. ¿Y el Porsche es una coincidencia? ¿Y las facturas del restaurante? ¿Y los trajes nuevos? ¿Quieres saber la verdad? Su voz se volvió dura. Sí, estoy saliendo con Abigail. Sí, estoy ayudando a su carrera. Es joven, guapa, apasionada. Me hace sentir vivo. ¿Y a ti? Te has vuelto como tu abuela. Igual de remilgada, loca por el orden, obsesionada con la maldita casa de verano. Soy tu mujer. Lo he sido durante 20 años. Ahora quiero algo nuevo, y lo voy a conseguir. Se inclinó hacia adelante. O renuncias amistosamente a la dacha, ¿O qué? O te vas a arrepentir mucho, se levantó. Tienes tiempo para pensarlo. Me voy a Chicago. No por 3 días, por una semana. Con Abigail. Va a hacer una audición para una nueva serie de televisión. Se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume desconocido. Marilyn se volvió hacia la ventana. En el jardín florecían las rosas de su abuela, las mismas que iba a podar este fin de semana. Las flores blancas se mecían con el viento como sacudiendo la cabeza. No, niña, no regales la casa, no renuncies a nuestro recuerdo. En la pantalla de su portátil, Abigail Montgomery sonreía ante otra puesta de sol en el Golden Lotus. 24 años, ojos marrones, sueños con el gran escenario. Y el anillo de su abuela en el dedo anular. El agua fría salió del grifo y Marilyn se apresuró a dejar la olla en el suelo. Durante los 3 últimos días había vivido como en el siglo XIX, calentando agua en la cocina para lavarse, preparando té en un pequeño hornillo de campamento. El martes le cortaron la luz, supuestamente por falta de pago. Cuando llamó a la compañía eléctrica, una voz educada le informó de que, efectivamente, la factura estaba impagada desde hacía 2 meses. Pero yo había establecido pagos automáticos, objetó. Los pagos fueron cancelados por el titular de la cuenta, el señor Theodore Hammond. Al día siguiente cortaron el agua, el gas, otro día después. La casa se volvió desacostumbradamente silenciosa, sin el habitual zumbido de los electrodomésticos.
El silencio solo lo rompía el ruido de los goteos de un grifo defectuoso. El fontanero al que habían llamado para repararlo no había aparecido. Marilyn salió al porche. Su Lexus había desaparecido de la entrada hacía una semana. Ted había dicho que el coche necesitaba reparaciones urgentes. Problemas de transmisión, dijo sin cuidado. Podría llevar 2 o 3 semanas. Ahora podía ver su flamante Porsche, igual que el de Abigail, aparcado delante de la casa de enfrente. La vecina, la señora Pratt, se apartó desafiante al notar su mirada. El buzón estaba vacío, por 4º día consecutivo. Qué extraño. Normalmente había al menos una docena de cartas. Más tarde, rebuscando en el despacho de su marido los papeles del coche, encontró una pila de sobres sin abrir. Facturas, avisos del banco, incluso una carta de su hermana de Portland. Todo ordenado por fechas. Sonó mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Su tarjeta bancaria ha sido bloqueada. Póngase en contacto con la sucursal más cercana para desbloquearla. En el banco le esperaba otra sorpresa. Todas las cuentas conjuntas estaban cerradas. Por orden del propietario principal, le explicó el director, evitando cuidadosamente su mirada. Necesito un taxi. Marilyn marcó el número familiar. Lo siento, señora, pero tenemos reglas estrictas. No hay paseos para la señora Hammond. ¿Pero por qué? Órdenes del señor Hammond. Dijo que usted indispuesta. Insalubre. La palabra la seguía a todas partes. Mrs. Pratt susurró a otra vecina. Dicen que tiene problemas de cabeza. Pobre Ted. La ha aguantado todos estos años. El dependiente del supermercado. Lo siento, pero ya no aceptamos sus cheques. No es nada personal. Incluso en la biblioteca donde había trabajado durante 15 años, el director la llamó para una charla seria. Verás, Marilyn, nos han llegado ciertos rumores. Cuando volvió a casa, descubrió que habían cambiado las cerraduras. Las llaves de repuesto que guardaba la SRA. Pratt habían desaparecido misteriosamente. Las habrán perdido, se encogió de hombros. Esclerosis, ya sabe. Una sombra parpadeó en la ventana del segundo piso. Ted estaba en casa. Ella le llamó. Sí, cambié las cerraduras, sonaba complacido. Por tu propia seguridad. Has estado tan distraído últimamente. Esta es mi casa, Ted. Nuestra casa. Comprada con mi dinero. Como todo lo demás en tu vida. Voy a pedir el divorcio. Mira a ver si encuentras un abogado que acepte tu caso. Tenía razón. Los 3 primeros bufetes la rechazaron nada más oír el apellido de su marido. El cuarto aceptó una consulta, pero volvió a llamar para disculparse. Circunstancias imprevistas. El quinto ni siquiera le cogió el teléfono. Para colmo, su teléfono empezó a comportarse de forma extraña. Las llamadas se caían, los mensajes desaparecían y la batería se agotaba en minutos. El servicio técnico se encogió de hombros. Parece una aplicación espía. Alguien te está vigilando. Recordó que hacía un mes Tad se había ofrecido a Illinois su teléfono. Solo tienes que instalar un par de programas útiles, había dicho entonces. Aquella noche se sentó a oscuras. Todavía no había electricidad. Y escuchó el sonido de la lluvia. En algún lugar del piso de arriba, Ted hablaba por teléfono, probablemente con Abigail. Su risa resonó en la casa vacía. A la mañana siguiente, Marilyn cogió un taxi. Encontró una compañía de una ciudad vecina, donde su nombre aún no significaba nada, y condujo hasta la biblioteca pública. En Internet encontró información sobre una organización de defensa de los derechos de la mujer. Ayuda a las víctimas de violencia doméstica y maltrato psicológico, rezaba el titular. Me llamo Marilyn Hammond, dijo, y marcó el número que aparecía. Y necesito ayuda. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Señora Hammond, esperábamos su llamada. Es usted la tercera mujer de Theodore Hammond que se pone en contacto con nosotros. Marilyn se quedó helada. ¿Tercera esposa? Pero si Tad y ella llevaban 20 años casados, y antes de ella... Ben. La voz del auricular se hizo más cálida. Tenemos mucho que contarte sobre tu marido. Una vieja fotografía se deslizó fuera del álbum y flotó hasta el suelo. Marilyn la recogió con manos temblorosas. Primavera del 98, Joe's Auto Shop. El joven Ted, con un mono grasiento, sonríe a la cámara pasándole el brazo por los hombros. Ella lleva su vestido azul favorito, con un libro de Jane Austen bajo la axila, apartando la mirada del objetivo avergonzada. Señorita, su coche necesita un radiador nuevo, le dijo entonces, limpiándose las manos con un trapo.
Su viejo Ford llevaba toda la mañana dando problemas, pero no era el radiador. En realidad el problema es el termostato, admitió, ajustándose las gafas. Leí el manual de reparación. Ted silbó sorprendido. Es la primera vez que conozco a una chica que sabe cómo funciona un coche. No lo sé, negó ella con la cabeza. Simplemente me gusta leer, sobre todo. Su primera cita fue en la biblioteca del pueblo. Ella pasaba allí las tardes estudiando para los exámenes. Él había venido con el pretexto de buscar literatura técnica. Quiero montar mi propio negocio, le explicó, hojeando un manual andrajoso sobre gestión de pequeñas empresas. Cansado de trabajar para otros. Marilyn le ayudó a elaborar un plan de empresa. Ted escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. «Eres increíble», le dijo entonces. «Inteligente, guapa y crees en mí». La boda fue modesta. En el ayuntamiento, solo 20 invitados. El padre de Marilyn, el respetado juez Robert Page, frunció el ceño con disgusto. «Te mereces algo mejor que un simple mecánico». Su madre gritó. «Pero si ni siquiera tiene un traje decente». La abuela Ágata observaba la ceremonia en silencio, frotándose su anillo de zafiro. «Ese chico tiene los ojos fríos», le dijo a su nieta después de la ceremonia. «Ten cuidado». Pero Marilyn no escuchaba. Ella veía en Ted cosas que los demás no veían: ambición, inteligencia, el deseo de escapar de la pobreza. Cuando su padre presentó a regañadientes a su yerno a sus socios comerciales, Ted los encandiló en una noche. «El chico tiene garra», dijeron. «Llegará lejos». El primer taller mecánico abrió un año después. El segundo, 2 años después. Para su 5º aniversario de bodas, Ted tenía toda una cadena. «Todo gracias a ti», dijo, besando a su mujer. «Eres mi amuleto de la suerte». Pero cuanto más éxito tenía el negocio, menos a menudo se veían. Ted se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, volaba a conferencias, se reunía con inversores. Sus trajes se volvieron más caros, sus conversaciones más frías. Dejó de pasar por la biblioteca a la hora de comer. Olvidó que le gustaban las peonías. Empezó a arrugar la nariz ante el olor de los libros viejos. «Tal vez deberías dejar tu trabajo», sugirió un día. La esposa de un exitoso hombre de negocios no debería estar atrapada entre folios polvorientos. Ella se negó. La biblioteca era su mundo, tranquilo, ordenado, claro. No había sonrisas falsas ni conversaciones ociosas que ahora llenaban sus vidas. Los intentos de tener un hijo comenzaron en el 7º año de matrimonio. Mes tras mes, la decepción. Médicos, pruebas, procedimientos. «No te pasa nada», decían. «Solo necesitas tiempo». Pero el tiempo pasaba y la guardería seguía vacía. Ted dejó de hablar de los niños. En su lugar, habló de dinero, conexiones, influencias. Su voz se volvió más áspera, su mirada más fría. Empezó a coleccionar relojes caros y a despreciar a los que conducían coches más baratos que un Mercedes. «Has cambiado», dijo una noche. «He mejorado», respondió él sin apartar la vista del teléfono. «Más fuerte, más rico, y tú te has quedado en el pasado con tus libros y tus sueños». Marilyn miró la foto de su boda. El joven mecánico del único traje decente sonreía tan genuinamente, tan cálidamente. ¿Dónde se había metido aquel tipo? ¿O nunca había existido? El teléfono vibró. Un mensaje de una organización de derechos humanos. «Hemos encontrado a su primera esposa. Está lista para reunirse con usted». Marilyn cerró el álbum. Era hora de conocer la verdad sobre el hombre que creía su primer y único amor. Sobre el hombre de los ojos fríos, como solía decir la abuela Ágata. Me pregunto qué diría ahora, al ver su anillo de zafiro en el dedo de la joven actriz. Fuera de la ventana retumbaba la lluvia. En algún lugar de la ciudad, su marido probablemente estaba cenando con Abigail en otro restaurante caro. Y aquí, en una casa oscura con los servicios desconectados, su pasado se preparaba para revelar sus secretos. La sección de productos ecológicos del supermercado siempre había sido el lugar favorito de Marilyn. El olor a hierbas frescas, las hileras ordenadas de verduras, la música pausada. Aquí podía esconderse de la realidad durante al menos 1 hora. Estaba rebuscando distraídamente entre manojos de albahaca cuando oyó una risa familiar, la misma que se había oído en docenas de vídeos de la página de Abigail Montgomery. Levantó la vista. En el puesto de aguacates había una chica alta con vaqueros ajustados,
y un jersey de cachemira color azul marino. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño descuidado y una fina pulsera Cartier en la muñeca. Era la misma que Ted le había regalado a Marilyn en su 15º aniversario. La pulsera estaba ahora en una casa de empeños, empeñada para pagar los honorarios del abogado. «Oh, Sarah Hammond». Abigail se fijó primero en ella. Había tanta simpatía fingida en su voz que el aire parecía espesarse de falsedad. «¡Qué reunión! He oído hablar tanto de usted». Marilyn depositó lentamente la albahaca en la cesta. Los 20 años de diferencia entre ellas parecían un abismo. Abigail irradiaba esa energía especial de la juventud que a menudo se confunde con el talento. Maquillaje perfecto, manicura, postura de bailarina. Una chica que sabía exactamente el valor de su belleza. «Ted me ha hablado mucho de ti», continuó Abigail, acercándose. Olía a perfume caro, el mismo que Ted había traído de su último viaje de negocios. «Qué pena que no pudieras darle hijos. Un golpe bajo, una actriz profesional, aunque aspirante, sabe cómo infligir dolor con una sola frase». «¿Sabes?». Abigail bajó la voz a un susurro confidencial. «Yo también soy de un pueblo pequeño, ¿sabes? Battle Creek, Michigan, ¿lo conoces? Papá trabajaba en una fábrica de cereales y mamá daba clases en el instituto. Querían que fuera contable. ¿Te lo puedes creer? Los números y yo». Se echó a reír y varios compradores se giraron al oírla. Abigail tenía un don para llamar la atención. Pero yo sabía que merecía más. Cuando conocí a Ted en una audición, estaba patrocinando un teatro independiente, lo supe. Aquí estaba mi oportunidad. «¿Y te ofreció una casa de verano?», preguntó Marilyn, tratando de mantener la voz firme. «¿Una casa de verano?». Abigail estaba realmente sorprendida. «Oh, no, cariño. Me ofreció mucho más que eso. Estamos planeando abrir un centro de producción. ¿Te lo imaginas? No seré solo actriz, buscaré talentos, crearé estrellas. Por supuesto se necesita un lugar para una oficina, un estudio. Tu dacha es ideal. Después de la reforma, claro». Extendió la mano para el té orgánico y fue entonces cuando Marilyn lo vio. El anillo de zafiro de la abuela Ágata. Abigail interceptó su mirada. «Es precioso, ¿verdad? Ted dijo que se lo había comprado a un coleccionista. ¿Puedes creer que este anillo tiene más de 100 años? Y nos vamos a comprometer en un mes». «¿Compromiso?». Marilyn sintió que el suelo se iba bajo sus pies. «Oh». Abigail se tapó la boca pictóricamente con la palma de la mano. «Creo que se me ha escapado. Pero ya no importa, ¿verdad? Ted dijo que el divorcio sería rápido. Él tiene cierta influencia». Ella se inclinó más cerca y su voz se volvió dura. «¿Sabes cuánto dinero pasa por los talleres de reparación de coches todos los días? El lugar perfecto para ciertas transacciones. No todos los clientes pagan con cheque, ya me entiende». Algo depredador destelló en sus ojos marrones. La máscara de dulce provinciana se desvaneció por un segundo, revelando su verdadero rostro. «Ted me ha enseñado muchas cosas a lo largo de los meses, como el hecho de que todo tiene un precio. Tu casa de verano, tu matrimonio, tu reputación. Piénselo, S.R.A. Hammond. Y sí, la albahaca de aquí está rancia. Le recomiendo la tienda de Oak Street. Mejor selección allí». Envió un beso al aire y se dirigió a la caja, contoneando las caderas. El zafiro del anillo brillaba bajo las luces fluorescentes, como guiñándole un ojo a Marilyn, recordándole la advertencia de la abuela Ágata. Abigail se detuvo a la salida de la tienda. «Por cierto, he oído que tienes problemas con los servicios públicos. Es una pena. Ya sabe lo que dicen en Battle Creek. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Que tenga un buen día, S.R.A. Hammond». Marilyn se quedó mirándola. A través de las puertas de cristal pudo ver a la chica entrando en un flamante Porsche, igual que el de Ted. Las palabras de Abigail sobre el dinero que pasaba por los talleres de reparación de coches traquetearon en su cabeza. Sobre ciertas operaciones. Sobre el apalancamiento. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de una organización de derechos humanos. Confirmada la reunión con la primera esposa de Ted. Está dispuesta a hablar de la desaparición de dinero de su negocio en el 97. 97. El año antes de que se conocieran. Un año antes de que el joven mecánico de mono grasiento le sonriera en el taller de Joe. «Lo siento, cariño, pero no es un buen momento». Diane Foster se frotó nerviosamente el collar de perlas. 20 años de amistad se habían desmoronado como un castillo de naipes
en 15 minutos de conversación en su salón perfectamente amueblado. Verás, el puesto de Stephen en el ayuntamiento, no podemos correr ningún riesgo. Ted es un hombre muy poderoso. Marilyn se sentó en el sillón donde había pasado tantas tardes conversando y bebiendo vino, y se sintió como una extraña. Diana evitaba su mirada, echando un vistazo a su reloj de vez en cuando. Manicura impecable, peinado perfecto y vacío absoluto en sus ojos. «Fuiste dama de honor en mi boda», le recordó Marilyn en voz baja. «Precisamente por eso te digo que dejes de indagar. Solo, dale lo que quiere. La dacha no vale la pena. No se trata de la casita». «No, cariño». Diana finalmente la miró a los ojos. «Se trata de tu orgullo, y te va a arruinar». El siguiente golpe vino de Carol Burns, su mejor amiga desde la universidad. Habían quedado en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. «Tengo que decirte algo», empezó Carol, arrugando su servilleta. «Sé lo de Abigail, desde hace meses». El café de la taza de Marilyn se había enfriado. Miró a la mujer que tenía enfrente y no la reconoció. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Ted ayudó a mi hijo a entrar en la facultad de Derecho. Habló bien de él cuando fue necesario, y luego me pidió un favor, que te vigilara. Hazme saber a dónde vas, con quién te encuentras». «¿Me estabas espiando?» «Estaba protegiendo a mi hijo». La voz de Carol se volvió histérica. «No sabes lo que Ted puede hacer cuando es traicionado». Pero ahora sí. Uno a uno, los viejos amigos se fueron alejando. La familia Briggs canceló su tradicional brunch de los domingos. La familia Porter dejó de invitar a barbacoas. Incluso en el club de lectura que Marilyn había dirigido durante 5 años, fue recibida con un tenso silencio. «Hemos decidido tomarnos un descanso», anunció Martha Kingsley apretando los labios. «Hasta que se aclare la situación». Aquella tarde, entró una llamada de un número desconocido. «Señora Hammond, me llamo Rachel Cortés, trabajo en el concesionario de coches de su marido. O mejor dicho, trabajaba hasta ayer. Tenemos que hablar». Se encontraron en un pequeño bar al otro lado de la ciudad. Rachel resultó ser una joven latina de mirada penetrante y mentón decidido. Llevaba la contabilidad en el salón principal. Me dijo, bajando la voz. Y vi cosas que, digamos que a Hacienda le interesarían. ¿Por qué decidiste ayudarme? Porque tu marido me despidió cuando me negué a firmar unos documentos dudosos. También porque he visto cómo trata a otras mujeres. No eres la primera y no serás la última. Rachel la introdujo en un grupo de apoyo. Mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica, al fraude financiero, a la presión psicológica. Se reunían en el sótano de una vieja iglesia todos los jueves. «Me llamo Sara», se presentó una mujer rubia y delgada de ojos cansados. «Fui la segunda esposa de Ted Hammond». Se hizo el silencio en la sala. Marilyn sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «No está oficialmente divorciado de mí», continuó Sara. «Simplemente desapareció en el 97, llevándose todos nuestros ahorros. Luego, un año después, vi un anuncio en el periódico para tu boda». «¿Pero cómo?» «Falsificación de documentos. Su especialidad, aparte de blanquear dinero a través de talleres de coches». Marilyn llegó a casa esa tarde convertida en otra persona. Sacó una vieja máquina de escribir del entresuelo. Aún no había luz, y empezó a teclear. «Estimado detective Reynolds, estoy dispuesta a declarar sobre las transacciones financieras de la cadena de talleres de Theodore Hammond». El teléfono vibró. Un mensaje de Ted. «Espero que hayas entrado en razón con lo de la casa de verano. Te queda una semana». Marilyn miró la carta inacabada. En algún lugar de la ciudad se reunían mujeres dispuestas a apoyarla. Rachel estaba reuniendo documentos. Sara se preparaba para testificar. Por primera vez, en mucho tiempo, no se sentía sola. «¿Sabes qué, Ted?», susurró en la oscuridad. «No tienes ni idea de dónde te has metido». Sonó el viejo teléfono con cable que había sobre la mesa, el único medio de comunicación que quedaba en la casa. «Señora Hammond, soy el detective Reynolds. Encontramos algo interesante en las declaraciones de impuestos de su marido de los últimos 5 años». La notificación del divorcio llegó el miércoles. Un sobre grueso de Blackwood y Asociados, uno de los bufetes más caros de la ciudad. Marilyn se sentó a la mesa de la cocina,
leyendo el documento a la luz de las velas. La electricidad no se había encendido nunca. En vista de la inestabilidad mental del acusado, acusaciones infundadas, paranoia, obsesiones. Cada línea estaba empapada de veneno. Adjunto a los documentos estaba el informe de un psiquiatra, el doctor Martin Schaeffer, un viejo amigo del club de golf de Ted, sobre su estado mental inestable. ¿Puedes creer que está acusando a su marido de algún tipo de fraude financiero? Llegó la voz de la SRA, Pratt, a través de la ventana abierta. Pobre Ted, un hombre tan honorable, y a ella se le ha ido la olla. El rumor se extendió como tinta sobre papel. En el supermercado, las madres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. En la iglesia, otro feligrés ocupó su lugar habitual. Incluso el cartero empezó a dejar cartas en el buzón sin llamar al timbre. Al día siguiente, el director de la biblioteca, Howard Baker, la llamó a su despacho. Marilyn, entiende que la biblioteca es un lugar especial, empezó, ajustándose nerviosamente la corbata. Los padres deben asegurarse de que sus hijos están a salvo. Y estos rumores sobre tu condición. Howard, llevo 15 años trabajando aquí. Por eso te ofrezco la dimisión voluntaria, con buenas referencias. Había miedo en su mirada. Sobre la mesa estaba el último número del periódico local. En la página 3, un artículo sobre el comportamiento problemático de la esposa de un famoso hombre de negocios. Por la noche llamó su hermana. Ted llamó a Robert. Dijo que si seguía en contacto contigo, su bufete podría encontrarse con ciertas dificultades. Marilyn colgó el teléfono y sacó del armario una vieja caja de fotografías. 20 años juntos, recepciones, fiestas, reuniones de negocios, tantos rostros, tantos apretones de manos. Empezó a escribir nombres, fechas y lugares. Al día siguiente se encontró con Rachel en la misma iglesia. Estos son los documentos de las transacciones de los 3 últimos años, le mostró Rachel. Fíjate en las fechas y las cantidades, sobre todo las transferencias al extranjero. Gracias, pero no es suficiente. Necesitamos algo más específico. Necesitáis un profesional. Rachel escribió un número en una servilleta. Llamen a este hombre. Cobra mucho, pero es el mejor. James Porter, investigador privado, resultó ser un hombre bajo, de mirada atenta, y un cuaderno de notas andrajoso. Escuchó en silencio la historia de Marilyn, tomando notas de vez en cuando. «Así que dices 97 entonces? Qué interesante, muy interesante», murmuró anotando algo. «¿Y qué sabes del incendio del taller de coches de Joe?» «¿Qué incendio?» «El mismo tras el cual su marido consiguió el seguro y abrió su primer salón». «Extraña coincidencia, ¿verdad?» Marilyn se sentó hasta tarde aquella noche en la oscura cocina. La mesa estaba llena de fotografías, documentos y notas. Durante 20 años había vivido con un hombre al que no conocía de nada. El teléfono sonó cerca de medianoche. «Deja de indagar», la voz de Ted sonaba cansada. «No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Y tú no tienes ni idea de cuánto sé ya». Hubo una pausa. «¿Sabes lo que le pasa a la gente que sabe demasiado?» Su voz se volvió gélida. «Pregúntale a Joe». «Ah, sí, murió en aquel incendio». «¿Es una amenaza?» «Es un consejo amistoso, de un marido cariñoso». A la mañana siguiente, llamó al detective Reynolds. «Tengo algo que podría interesarle». Luego marcó el número de Sarah. «¿Estás preparada para dar una declaración formal sobre los eventos del 97?» La guerra había comenzado. Y esta vez, Marilyn no iba a echarse atrás. «Te pareces a ella», dijo Verónica, removiendo el café sin tocar. «Como yo era hace 3 años». La misma mirada confusa en sus ojos. El mismo deseo de entender cómo, por qué, cuándo salió todo mal. Estaban sentados en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Verónica Clark, 35 años. Ex directora financiera de la cadena de concesionarios de coches de Ted. Ex amante. Antigua víctima. Trabajaba en el banco cuando nos conocimos. Sorbió por fin su café, arrugado por la amargura. Ted vino a pedir un préstamo para ampliar su negocio. Sabe cómo seducir. Esa sonrisa, esas historias sobre cómo lo había conseguido todo por su cuenta. En 1 mes, estaba trabajando para él. En 2, me acostaba con él. Marilyn escuchaba, intentando no delatar sus emociones. Era extraño estar sentada frente a la mujer que una vez había ocupado el lugar de Abigail. ¿O era Abigail quien había ocupado su lugar? Al principio todo iba bien.
Me hacía regalos, me llevaba a complejos turísticos, me prometía montañas de oro. Entonces empezó a pedirme favores, pequeños, aparentemente inofensivos, firmar algunos documentos retroactivamente, transferir dinero a cuentas extrañas, hacer la vista gorda ante incoherencias en los informes. Verónica sacó una carpeta de su bolso. Toma, echa un vistazo. Son copias de todos los documentos que guardé. Esquemas de blanqueo de dinero a través de concesionarios de coches, contratos de seguros falsos, proveedores ficticios. ¿Por qué decidiste ayudarme? Porque hay que detenerlo. Verónica se levantó la manga de la blusa. Una fina cicatriz era visible en su muñeca. Cuando amenazaba con ir a la policía, tuve un accidente en el aparcamiento. Los frenos fallaron. Sobreviví de milagro. Marilyn hojeó los papeles, cifras, fechas, firmas, pruebas de un imperio criminal construido sobre la mentira y la manipulación. Tengo un plan, continuó Verónica. Pero tenemos que proceder con cautela. Ted no está solo en este juego. Tiene patrocinadores en el ayuntamiento y contactos en la policía. Tenemos que golpearle antes de que pueda cubrir sus huellas. ¿Cómo exactamente? Auditoría fiscal, una pista anónima sobre fraude, simultáneamente el informe de bigamia de Sara y su declaración amenazante, todo a la vez para que no tenga tiempo de reaccionar. Marilyn pensó un momento. El plan era bueno, tal vez demasiado bueno. ¿Y si no funciona? Funcionará, sonrió Verónica, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Porque tengo algo más, una grabación de su conversación con los que provocaron el incendio en el taller de Joe. La guardó como seguro. Y yo la tomé prestada antes de irme. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de justicia. Marilyn miró por la ventana. Empezaba a llover. Las gotas caían por el cristal, distorsionando el mundo exterior. Igual que su vida había estado distorsionada durante los últimos 20 años. ¿Sabes qué es lo peor? Verónica terminó su café frío. No es el engaño en sí, es que empiezas a dudar de todo. Cada recuerdo, cada momento de felicidad. ¿Era real? ¿O eso también formaba parte de su juego? Marilyn guardó silencio. Las imágenes flotaban ante sus ojos. El joven mecánico con el mono grasiento, la primera cita en la biblioteca, la propuesta de matrimonio. ¿Cuál de esas cosas era cierta? Tienes elección. Verónica dejó el pendrive sobre la mesa. Puedes marcharte, empezar una nueva vida, o puedes hacerle pagar por todo. ¿Qué elegiste? Elegí la vida, pero cada vez que miro esa cicatriz me arrepiento. La lluvia se intensificó. En algún lugar de la ciudad, Ted probablemente estaba almorzando con Abigail, haciendo planes para el futuro, sin saber que su pasado estaba listo para atacar. Tendré que pensarlo, dijo Marilyn poniéndose de pie. Pero no lo pienses mucho. Verónica le entregó una tarjeta de visita. Abigail no es la única actriz de esta historia. He oído que le ha echado el ojo a una nueva protegida en el teatro local. De camino a casa, Marilyn reflexionó sobre la elección entre la venganza y la libertad. ¿Qué era más importante? ¿Castigar al culpable o preservarse a sí misma? ¿Había alguna diferencia? El teléfono vibró. Un mensaje del detective Reynolds. Encontrados testigos del incendio. Listos para hablar. Seguido de un mensaje de Ted. Espero que sepas lo que estás haciendo. Algunas puertas es mejor dejarlas abiertas. Marilyn apretó el pendrive de Verónica en su mano. Parecía que había llegado el momento de abrir todas las puertas. Theodore Hammond no es su verdadero nombre. El detective Reynolds extendió viejas fotografías sobre la mesa. El verdadero es Theodore Harris, hijo de un delincuente de poca monta de Detroit. 3 antecedentes por falsificación cuando aún era un adolescente. Se cambió el nombre en el 95, después de su primer caso serio. Marilyn miró las fotos. El joven Ted en la comisaría, diferente peinado, diferente aspecto, pero la misma sonrisa arrogante. El taller de Joe fue su primer gran proyecto, continuó el detective. Esquema clásico, ganarse su confianza, hacerse indispensable y luego. Joe se negó a vender el negocio. Una semana después hubo un incendio. Seguro, buena fortuna, y nuestro amigo aquí tiene algo de capital inicial. El despacho del detective olía a café y a papeles viejos. La lluvia lloviznaba tras la ventana, desdibujando el perfil de la ciudad. Y este es un documento interesante. Reynolds sacó un recorte de periódico amarillento.
Una nota sobre la muerte de Margaret Harris, su madre. Oficialmente fue un accidente. Se cayó por las escaleras después de suscribir una importante póliza de seguros. Extraña coincidencia, ¿no cree? Marilyn sintió náuseas. El hombre con el que había vivido 20 años había resultado ser capaz de... El esquema del taller de reparación de coches es ingenioso por su sencillez. El detective abrió el portátil. Verás, el cliente paga en efectivo las reparaciones. Parte del dinero va a la caja, parte va a su bolsillo. Pero esas son las pequeñas cosas. Lo principal son los proveedores. Empresas ficticias registradas a nombre de testaferros. Las piezas se compran supuestamente a precios inflados. La diferencia se deposita en cuentas en el extranjero. ¿Y Hacienda? Tiene a su gente en todas partes. Soborno, chantaje, compromiso. Es un maestro de ello. ¿Conoces a Frank Donovan de Hacienda? Su hija obtuvo una ayuda de la Fundación Benéfica Hammond, justo a tiempo para una auditoría de rutina. Sonó el teléfono. Verónica. He encontrado a Lisa, dijo sin preámbulos. ¿Recuerdas que hablaba de las otras mujeres? Ella estaba antes que yo, lista para hablar. Una hora más tarde se encontraron en el mismo café. Lisa resultó ser una morena menuda de ojos cansados. Trabajaba en un banco cuando conoció a Tad. Tiene un don para encontrar mujeres vulnerables, dijo agarrando su taza con nerviosismo. Yo estaba recién divorciada y deprimida. Apareció como un caballero en un caballo blanco, flores, restaurantes, promesas, y entonces me pidió que le ayudara con un préstamo. Fudge algunos números en los libros. Nada serio, dijo. Solo una formalidad. ¿Y aceptaste? Por supuesto. Estaba perdidamente enamorada para entonces. Y entonces empezó a chantajearme con esos documentos, obligándome a firmar nuevos préstamos, a transferir dinero. Cuando le amenacé con ir a la policía, se rió y me enseñó las fotos. Fotos muy comprometedoras. El detective anotó cada palabra. Y estos son los extractos bancarios. Me tendió una nueva carpeta. Fíjate en las fechas de las transferencias. Cada vez, después de una transacción importante, el dinero pasa por una cadena de empresas fantasma. El destinatario final es una empresa de las Islas Caimán. ¿Cuánto dinero movió? Calculamos que unos 15 millones en los últimos 5 años. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear. Marilyn recordó su primer encuentro. Un joven mecánico soñando con su propio negocio. Todo había sido una mentira desde el principio. ¿Hay algo más?, bajó la voz el detective. ¿Recuerdas la historia del periodista desaparecido hace 3 años? ¿El que investigaba la corrupción en el ayuntamiento? Tenemos un testigo que lo vio entrar en el despacho de Tad el día que desapareció. Dios, no saques conclusiones precipitadas. Hasta ahora solo son pruebas circunstanciales. Pero no es una imagen bonita. Verónica sacó otro sobre de su bolso. Son registros telefónicos. Amenazó a mucha gente. Antiguos socios, competidores, testigos, escritura clásica. Primero una oferta de cooperación, luego amenazas, luego... quizá, como aquel incendio del 97. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que él nunca se ensucia las manos. Siempre hay culpables, gente a la que ayudó y que ahora está en deuda con él. El teléfono volvió a sonar. El número de Ted. Marilyn mostró la pantalla al detective. Contesta. La grabación está en marcha. Hola, querida. La voz de su marido sonaba inusualmente suave. He estado pensando, tal vez deberíamos hablar, como solíamos hacer durante la cena, en nuestro restaurante favorito. ¿Por qué? Has estado haciendo demasiadas preguntas últimamente. Algunas preguntas es mejor no hacerlas, por tu propia seguridad. El detective levantó el pulgar y la cinta salió limpia. ¿Es una amenaza, Ted? No, cariño, es una advertencia final. Tienes 24 horas para entrar en razón. Entonces será demasiado tarde. Colgó. Se hizo el silencio en el despacho. Bueno, el detective apagó la grabadora. Parece que tenemos otra prueba. ¿Y ahora qué? Ahora. Verónica le puso una mano en el hombro. Preparamos una trampa. Cree que está jugando con una indefensa esposa abandonada. Es hora de demostrarle lo equivocado que está. Fuera de la ventana, la lluvia había dejado de lloviznar. Marilyn miró las fotografías, los documentos, los registros, las pruebas de 20 años de mentiras. En algún lugar de la ciudad, Tad probablemente ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero esta vez ella estaría preparada. 24 horas, murmuró. Bueno, las aprovecharemos.
La casa de vacaciones estaba sumida en el crepúsculo. Marilyn estaba sentada en el viejo sillón de la abuela Agatha, escuchando cómo el viento agitaba las hojas al otro lado de la ventana. Sobre la mesa había una grabadora, encendida según lo acordado con el detective Reynolds. El crujido de la grava en el camino de entrada anunció la llegada de Ted. Reconoció el sonido del motor de su Porsche, demasiado fuerte para un pueblo tranquilo. Una puerta se cerró, luego otra, así que no estaba solo. «Marilyn». Su voz cortó el silencio de la noche. «Sé que estás aquí. El coche está en la puerta». Ella no contestó. Pasos en el porche, el sonido de un picaporte girando. La puerta se abrió, dejando entrar a Tad y Abigail. La chica llevaba un vestido negro corto y tacones de aguja, una elección extraña para un viaje al campo. «Ah, ahí estás». Se detuvo Tad en la puerta del salón. A la luz del sol poniente, su rostro parecía una máscara. «¿Decidiste jugar a la guerrilla?» «Esta es mi casa», respondió Marilyn con calma. «Tengo derecho a estar aquí». «Ya no», se adelantó Abigail, ajustándose desafiante el anillo de zafiro que llevaba en el dedo. «Hemos presentado las escrituras de la propiedad. Ya está tu firma». «¿Mi firma?» «Ah, sí», sonrió Tad. «Es increíble cómo se puede falsificar una letra tan parecida si te esfuerzas lo suficiente. Se llama fraude, Ted. Se llama negocio, querida. Nunca lo has entendido». Entró en la habitación mirando a su alrededor. Tantos recuerdos. Sabes, siempre odié esta casa. Ese viejo papel pintado, los suelos que crujen, el olor a polvo. Pero está muy bien situada. Después de la renovación será una gran oficina. ¿Una oficina para blanquear dinero?, preguntó Marilyn en voz baja. Ted se quedó helado. Su sonrisa se hizo más tensa. «¿Qué has dicho?» «Lo sé todo, Ted. Sobre el incendio en el taller de Joe, sobre los proveedores falsos, sobre las cuentas en las Islas Caimán». «Cállate». Abigail estaba de repente a su lado, con sus dedos manicurados enganchados en el reposabrazos de la silla. «No tienes derecho a...» «¿Sabes que está casado?» Marilyn la miró a los ojos. «No conmigo, con Sarah. El matrimonio nunca se ha disuelto». «Está mintiendo», dijo Ted rápidamente, pero una nota de preocupación destelló en su voz. «¿En serio?» Marilyn sacó una carpeta de su bolso. «¿Y esto qué es?» «Certificado de matrimonio, 95 años. Informes policiales sobre la desaparición de Sarah. Extractos bancarios». Todo sucedió en un instante. Ted se lanzó hacia adelante, arrebatando la carpeta. Marilyn retrocedió, pero la mano de él ya le estaba agarrando la muñeca. «¿Dónde están los originales?» Siseó. «Dímelo. En un lugar seguro, junto con las grabaciones de tus amenazas y las pruebas del incendio provocado». La arrojó contra la pared. Abigail chilló, no de miedo, sino de excitación. «Quémalo todo», ordenó Ted, sacando un mechero. «Empieza con esta silla. Es tan anticuada». «¿Como la escalera de mamá?», Marilyn preguntó en voz baja. «De la que se cayó con tanto éxito después de conseguir el seguro». Una bofetada le quemó la cara. La furia salpicó los ojos de Tad. «¿Me estabas buscando? ¿Pensaste que no te reconocería? ¿Pensaste que podrías destruirme?» «No, Ted, te destruiste a ti mismo». La brillante luz de los faros inundó la habitación. El sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio. «¿Qué?» Ted corrió hacia la ventana. «El detective Reynolds te manda saludos». Marilyn se frotó la muñeca. «Y gracias por la sincera confesión. Queda todo registrado». Abigail fue la primera en correr hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. La policía ya había rodeado la casa. «¿Tú?» Ted se volvió hacia su mujer, con la cara contorsionada por el odio. «Te vas a arrepentir de esto, te juro que te arrepentirás». «No, Ted». Marilyn se levantó. A la luz de los faros de la policía parecía más alta, más fuerte. «De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes». La puerta se abrió de golpe. Entró el detective Reynolds, acompañado de 2 agentes. «Theodore Harris», pronunció, sacando las esposas. «Queda usted detenida acusada de fraude, falsificación de documentos». Abigail rompió a llorar, embadurnándose la cara de rímel. «Yo no sabía nada. Él me obligó». «¿Lo hizo?» Marilyn le quitó el anillo de zafiro del dedo. «Vas a contárselo al tribunal». Cuando la policía se llevó a Tad y a Abigail,
Marilyn se quedó sola en la vieja casa. Se acercó a la silla de la abuela Agatha y pasó la mano por la gastada tapicería. «Tenías razón», susurró. «Tiene los ojos fríos». Fuera de la ventana estaba amaneciendo. Un nuevo día, una nueva vida. Sin mentiras, sin miedo, sin Ted. El teléfono sonó en el escritorio. Sara. «Escuché las noticias», dijo. «Lo hiciste bien. Ahora no engañará a nadie más». Marilyn miró al sol naciente. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. La carpeta de archivos parecía demasiado delgada para 20 años de mentiras. Marilyn volvió a comprobar el contenido por tercera vez. Extractos bancarios, copias de facturas falsas, fotografías de las reuniones de Tad con personas dudosas. Las pruebas, reunidas por partes durante las últimas semanas, iban a estallar como una bomba de relojería. «Lo envío hoy». Rachel puso un sobre con el logotipo de Hacienda sobre la mesa. «Anónimamente, a través de 3 oficinas de correos diferentes. Que intenten rastrearlo». En ese momento sonó el teléfono. El número de Michael Donahue, un periodista del City Herald. «He leído los documentos que me has entregado». Su voz sonaba agitada. «Es dinamita. La historia del año, nada menos. ¿Pero comprendes el riesgo?» «Lo entiendo». Marilyn miró la foto de Joe quemado en su propio taller. Mejor que nadie. El encuentro con el reportero estaba previsto en un lugar público, la cafetería del museo de la ciudad. Michael era más joven de lo que ella esperaba, pero en sus ojos leyó la experiencia de un hombre que había visto el lado más bajo de la vida. «Publicaremos el reportaje dentro de 3 días», dijo, repasando las notas. «Justo después de que Hacienda reciba el papeleo. Doble golpe. No tendrán tiempo de cubrir el escándalo». El teléfono de Marilyn vibró. Un mensaje de Ted. «Espero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Piensa en tu familia, en tu hermana, en sus hijos». «Toma», le mostró el mensaje a Michael. «Otra amenaza. ¿Puedes usarla?» «Por supuesto. Muestra sus métodos de presión». Esa noche llamaron a la puerta. Un hombre desconocido con un traje caro estaba en el umbral. «El señor Hammond me pidió que le diera esto». Me tendió un sobre. Dentro había fotos de Marilyn fuera del despacho del detective Reynolds, de su encuentro con Sara, de su conversación con Verónica. «¿Me estás siguiendo?» «El jefe ofrece un trato», sonrió el hombre. «Olvídate de esa historia. Te ofrece una vida sin problemas, en cualquier sitio, incluso en las Maldivas. Dile al jefe que se prepare para el juicio». A la mañana siguiente, Marilyn solicitó una orden de protección. El juez Parker, un viejo amigo de su padre, examinó los papeles. «La historia es seria», dijo, «pero necesitas más protección que un simple trozo de papel. Tengo un plan». Marilyn sacó un segundo sobre. «Aquí está la prueba de sus conexiones con los bajos fondos. Si me pasa algo, irá automáticamente al FBI». Inteligente, muy inteligente. El detective Reynolds organizó una vigilancia de 24 horas en la casa. Verónica proporcionó registros telefónicos donde Ted hablaba de arreglar los problemas. Sara accedió a testificar sobre los sucesos del 97. «Todo hecho», dijo Rachel mientras cerraba la última carpeta. «Ahora lo importante es mantener el carácter». Esa tarde, Ted se llamó a sí mismo. «¿Por qué haces esto?» Su voz sonaba cansada. «Podríamos haber hecho un trato». «¿Cómo hiciste un trato con Joe?» «Fue un accidente». «¿Y tu madre? ¿También un accidente?» Hubo una pausa. «Estás jugando con fuego, Marilyn». «No, Ted. Eres tú quien ha estado jugando con fuego durante los últimos 20 años. Es hora de pagar las facturas». Colgó el teléfono y sacó un último documento. Una declaración a la fiscalía. Mañana todo cambiaría. Las fichas de dominó empezarían a caer, y nadie, ni siquiera Ted y sus contactos, podrían detenerlo. «¿Estás listo?», preguntó el detective Reynolds. Marilyn miró la foto de la abuela de Agatha. La anciana sonreía como si supiera algo importante. «Preparada», respondió. Ya era hora. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. En algún lugar de la ciudad, Ted probablemente estaba reuniendo a sus hombres, tratando de evitar lo inevitable. Pero era demasiado tarde, demasiado tarde. Marilyn encendió la lámpara del escritorio y empezó a escribir una última carta. A la compañía de seguros, preguntando por las extrañas circunstancias del incendio en el taller de Joe.
Era hora de terminar lo que había empezado. El periódico de la ciudad había salido con un titular chillón: Imperio de mentiras. La historia de un empresario de éxito resulta ser falsa. Marilyn se quedó mirando la foto de Ted en la portada, la de la recaudación de fondos en la que entregaba el cheque al hospital infantil. Aquella sonrisa parecía ahora especialmente falsa. Hacienda ha iniciado una auditoría masiva de una cadena de concesionarios de automóviles, leyó Rachel en el boletín matutino. Ya se han descubierto infracciones por valor de más de $10 millones. Se ha abierto una causa penal. Los teléfonos no paraban de sonar en la oficina del detective Reynolds. Los antiguos socios de Ted, sintiendo que el barco se hundía, se apresuraban a cooperar con la investigación. Aparecieron nuevos detalles, nuevos fraudes, nuevas víctimas. Abigail desapareció primero. La vieron en el aeropuerto con el famoso productor Robert Sheldon, un hombre que doblaba la edad de Ted y era 3 veces más rico. Le envió por correo el anillo de zafiro de la abuela de Agatha, con una breve nota: de todas formas, no es mi estilo. Las ratas están huyendo del barco, comentó Verónica cuando se encontraron en el café. ¿Has visto las últimas noticias? El ayuntamiento está cancelando todos los contratos con sus empresas. Incluso su compañero en Hacienda, Donovan, ha dimitido. La señora Pratt regaba ahora desafiante sus rosas cada vez que Marilyn pasaba por delante. Otros vecinos, por el contrario, se habían vuelto excesivamente amistosos, como si trataran de enmendar su anterior distanciamiento. Siempre supe que a ese Hammond le pasaba algo, dijo la señora Baker en una reunión del club de lectura a la que Marilyn había sido invitada de nuevo. Un tipo tan escurridizo. Diane Foster envió una tarjeta disculpándose. Carol llamó, llorando al teléfono, suplicando perdón. Marilyn fue educada con todos, pero mantuvo las distancias. Algunos puentes no se pueden reconstruir. En la biblioteca la recibieron con aplausos. Howard Baker se disculpó personalmente y le ofreció un ascenso. Necesitamos gente fuerte como ella, dijo, ajustándose nerviosamente la corbata. Ted intentó resistirse. Sus abogados presentaron contrademandas, acusando a Marilyn de difamación. Pero las pruebas eran irrefutables, sobre todo después de que hablaran sus antiguos socios. Me ofreció el 20% del trato, relató el antiguo proveedor de piezas, por facturas falsificadas y silencio. Amenazó a mi familia, se hizo eco de él el director del banco. Dijo que mi hija podría tener un accidente. La historia del incendio en el taller de Joe dio un nuevo giro. Surgió un testigo, un antiguo mecánico que había visto a Ted reunirse con gente sospechosa el día anterior a la tragedia. Los trámites del divorcio comenzaron a finales de mes. Ted, en libertad bajo fianza, compareció ante el tribunal acompañado de un nuevo abogado. El bufete anterior había declinado sus servicios. Podemos olvidarnos de todo, le susurró a Marilyn durante una pausa en el proceso. Empezar de nuevo. Tengo dinero que no han encontrado. Adiós, Ted, le dio ella la espalda. Esa noche empezó a reformar la casa. Tiró sus cosas, repintó las paredes, cambió los muebles. Cada pincelada, cada objeto movido era un paso hacia una nueva vida. Sarah ayudó con el papeleo de su primer matrimonio. Resultó que Ted no solo no se había divorciado oficialmente de ella, sino que había ocultado una importante cantidad de bienes adquiridos conjuntamente. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo ella, ordenando viejos papeles. Utilizó los mismos esquemas, las mismas mentiras durante 20 años, y pensó que nadie se daría cuenta. El detective Reynolds trajo noticias de la investigación de la muerte de la madre de Ted. Se había decidido reexaminar el caso a la luz de las nuevas circunstancias. Llevará tiempo, advirtió, pero la verdad siempre sale a la luz. Marilyn empezó a ver a un terapeuta. La doctora Sandra Mitchell la ayudó a ordenar sus sentimientos, a aceptar el pasado, a dejar atrás el dolor. No eres una víctima, le dijo. Eres una ganadora, solo que no te diste cuenta enseguida. Una tarde, ordenando viejas fotografías, Marilyn encontró una instantánea de su primer encuentro en un taller de reparación de coches. Un joven mecánico con un mono grasiento sonreía a la cámara, una sonrisa que una vez había parecido tan genuina. Adiós, susurró, rompiendo la fotografía. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba. En algún lugar de la ciudad, Ted se preparaba para el juicio. Su imperio se desmoronaba y sus antiguos amigos se apresuraban a renegar de conocerlo. Y aquí, en su renovado hogar,
Comenzaba una nueva historia. Una historia sin mentiras, sin miedo, sin Ted. Sonó el teléfono. Detective Reynolds. Tenemos una nueva declaración en el caso de Joe. Creo que hemos encontrado a los autores. Marilyn sonrió. La justicia seguía su curso, lenta pero segura. La biblioteca recibió a Marilyn con el olor familiar de los libros y el silencio. Pasó la mano por los lomos de los viejos volúmenes. Aquellos amigos silenciosos nunca la habían traicionado. Tras su ascenso, se había convertido en jefa del departamento de libros raros y ahora tenía la oportunidad de cumplir un sueño largamente acariciado: crear un salón literario. Podríamos organizar noches de poesía, sugirió en una reunión de personal. Invitar a autores locales, hacer lecturas. Howard Baker, que ahora la trataba con acentuado respeto, había reservado un presupuesto para renovar la antigua sala de conferencias. Pero no tan pomposo como su ex marido, añadió, tartamudeando en las últimas palabras. La casa también estaba experimentando una transformación. Marilyn había elegido colores claros para las paredes. Se había acabado el pesado empapelado burdeos que tanto le gustaba a Ted. Ahora había flores frescas en todas las habitaciones y acuarelas de artistas locales en las paredes. Es como si hubieras florecido, comentó Rachel cuando entró corriendo a tomar una taza de té. Se habían hecho muy amigas después de todos los acontecimientos. Es como soltar una pesada mochila. El club de lectura que Marilyn había reactivado era ahora una reunión de gente nueva. Entre ellas estaba Helen Martínez, profesora de literatura de una universidad local. «Sabes», dijo una vez, «a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». Con algunos viejos amigos, las relaciones se fueron restableciendo poco a poco. No todas las traiciones pueden perdonarse, pero algunas heridas cicatrizan. Carol, por ejemplo, ayudaba en la organización de veladas literarias, tratando realmente de enmendarse. Los fines de semana, Marilyn empezó a ir a yoga. «Respira hondo», le decía el profesor. «Deja ir el pasado con cada exhalación». Poco a poco, la ansiedad y el insomnio remitieron. Se añadió un pequeño invernadero a la casa. La abuela Agatha siempre decía que las plantas curan el alma. Marilyn cultivó hierbas, aprendió a hacer ramos, llenó el espacio de vida. Un día, mientras ordenaba cosas viejas en el desván, encontró el diario de su abuela. «Nunca dejes que el miedo defina tu vida», escribió Agatha. «Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo». En la biblioteca, conoció a James Foster, un arquitecto que venía a estudiar libros de historia de la arquitectura. Podían hablar durante horas de arte, literatura, viajes, sin presiones, sin promesas, solo un auténtico placer de conversación. «Sabes», le dijo una vez, «eres una mujer increíble. Lo que has pasado destrozaría a mucha gente, pero te has hecho más fuerte». Por las noches, escribió un libro, una historia sobre una mujer que encontró la fuerza para cambiar su vida. «No es una autobiografía», le explicó a Rachel. «Más bien, una guía de supervivencia». El detective Reynolds pasaba de vez en cuando con noticias de la investigación. Ted estaba a la espera de juicio. Su imperio se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero a Marilyn ya no le importaba. Había aprendido a vivir el presente. Las rosas de su abuela florecían en el jardín. Marilyn se sentó en el porche, aspirando su fragancia, y pensó en el futuro. En el salón literario, en los nuevos proyectos de la biblioteca, en un viaje que llevaba tiempo planeando. «La vida es bella», dijo en voz alta, y por primera vez en mucho tiempo no fue un intento de convencerse a sí misma. Era una simple constatación. Sonó el teléfono. James la invitaba a una exposición de arte contemporáneo. «Pensé que te interesaría», le dijo. «Habrá obras sobre la transformación, sobre nuevos comienzos». Marilyn sonrió. Nuevos comienzos era exactamente lo que necesitaba. Caía la tarde en la ciudad. La casa olía a pan recién horneado y a hierbas del invernadero. Mañana iba a ser un día ajetreado. Una reunión con un editor, una clase de yoga, los preparativos para la inauguración de un salón literario. La vida continúa. Y por primera vez, en mucho tiempo, era realmente su vida. La vieja casa se transformaba cada día. Marilyn estaba en el porche, viendo cómo los obreros instalaban nuevas vidrieras. La idea de convertir la herencia de su abuela en una casa de té había surgido de la nada durante una conversación con Helen Martínez. «Aquí se respira un ambiente muy especial», dijo entonces la profesora de literatura, recorriendo con la mirada el espacioso salón. «Es como si el tiempo se hubiera detenido.
Es el tipo de lugar que la gente echa de menos hoy en día, donde puedes olvidarte de las prisas, disfrutar del momento. Rachel ayudó a elaborar un plan de negocio. A diferencia de los planes de Ted, todo era transparente y legal. Consiguieron un préstamo del banco sin problemas. Ahora la reputación de Marilyn trabajaba a su favor. Llamémoslo el Jardín de Ágata, decidió Marilyn, recordando a su abuela. Un lugar donde las viejas tradiciones cobran vida. James, con quien ahora se reunían regularmente, ayudó con el diseño interior. Estilo victoriano, mucha luz, acogedores sillones y mesas de una tienda de antigüedades. En las paredes hay viejas fotografías de la ciudad y grabados botánicos. Lo principal es mantener el alma de la casa, dijo mientras hacía bocetos. Añadir comodidades modernas, pero sin perder el encanto del viejo mundo. Sara, de la que se hicieron amigos después de todos los acontecimientos, se ofreció a ayudar a organizar las ceremonias del té. Resultó que había vivido mucho tiempo en Inglaterra y conocía bien los entresijos de la cultura del té. Serviremos té inglés de verdad, planeó. Con pastas caseras, la mermelada de rosas que también haces. El jardín requería una atención especial. Marilyn contrató a un paisajista, pero tomó ella misma las decisiones más importantes. La rosaleda de la abuela Ágata se amplió con nuevas variedades. A lo largo de los caminos se plantaron lavanda y menta para mezclas de té. No será solo un salón de té, le explicó a Rachel. Acogerá veladas literarias, talleres de floristería y reuniones de clubes de lectura. La inauguración se fijó para principios de otoño. Para entonces, las rosas habrán florecido por segunda vez y la nueva veranda estará totalmente terminada. Se invitó a la prensa local, la misma que en su día había escrito sobre el escándalo Ted. De la caída al auge, rezaba el titular del artículo. Cómo una vieja casa de vacaciones se convirtió en el nuevo punto de referencia de la ciudad. El primer día, todas las mesas estaban ocupadas. La gente venía no solo por el té, sino por el ambiente, por la oportunidad de sentirse parte de algo especial. Es como si la historia cobrara vida aquí, dijo un visitante, mirando viejas fotografías en las paredes. Y a la vez parece nuevo, fresco. Marilyn creó un programa especial para las escuelas de la zona. Clases de historia en torno a una taza de té, donde los niños podían conocer las tradiciones del pasado, probar auténtica mermelada de rosas y escuchar viejas leyendas urbanas. «Has creado algo más que un negocio», comentó Helen tras una de las veladas literarias. «Habéis creado un lugar donde la gente se siente como en casa». El éxito superó las expectativas. Pronto tuvieron que abrir reservas anticipadas para el fin de semana. Una revista local escribió un gran artículo sobre la recuperación de la tradición de las fiestas del té. Las agencias de viajes incluyeron Agatha's Garden en sus itinerarios. Pero ese no fue el principal logro. En torno a la casa de té se formó una auténtica comunidad. Personas que compartían el amor por la belleza, la tradición y el arte. Aquí se forjaron nuevas amistades. Nacieron proyectos creativos. ¿Sabes?, dijo James un día, mirando la puesta de sol desde el nuevo porche. Tu abuela tenía razón sobre el alma de este lugar. Solo que ahora es aún más rica, gracias a ti. Marilyn miró su jardín transformado, las ventanas acogedoramente iluminadas de la casa de té, la gente que charlaba tranquilamente en las mesas. Todo parecía un sueño, pero era real, su nueva realidad. A veces hay que atravesar la oscuridad, dijo, para aprender a apreciar la luz. En ese momento, Rachel llamó. La revista Best Places in Town quería hacer un gran reportaje sobre Agatha's Garden. La vida continuó, y por primera vez en mucho tiempo,